Vamos a hablar hoy de un tema muy interesante y una enfermedad relativamente rara, pero que tiene un pronóstico usualmente ominoso. La Sociedad Antioqueña de Pediatría me invitó en estos días a hablar sobre carcinoma adrenocortical. En la discusión con el grupo de endocrinología pediátrica y oncología pediátrica tenemos algunos casos con esta enfermedad y yo creo que un mensaje importante es que estos tumores raros deben ser tratados en una junta multidisciplinaria donde un grupo de médicos podamos enseñar de esta enfermedad y darle las mejores opciones al paciente. El nombre mío es Alejandro Román, yo soy endocrinólogo en el Hospital Universitario San Vicente Fundación. Trabajo también en la Universidad de Antioquia como profesor. Estas son mis redes sociales y por favor los invito a que se suscriban al canal, que le den like y que activen la campanita de las notificaciones. Hablemos entonces hoy de carcinoma adrenocortical. Entonces, cuando nosotros tenemos una masa adrenal como la que vemos acá, o como la que vemos acá, o como la que vemos en este PET-CT, nosotros como endocrinólogos siempre nos tenemos que hacer dos preguntas. Uno, si la masa es maligna o no, y dos, si es funcional. Esas son básicamente las dos preguntas esenciales cuando me enfrento ante una masa adrenal. Les voy a colgar por acá un video de incidentaloma adrenal y adicionalmente, las preguntas que puede hacer otra persona si requiere biopsia o no, y la respuesta una vez de entrada, a estos pacientes no les hacemos biopsias. Siempre hacemos biopsia adrenal si se ha descartado feocromocitoma previamente. Y el mejor escenario posible para hacer una biopsia adrenal es un paciente con un primario en otro lado para saber si hay metástasis adrenal o no, porque eso te cambia, por ejemplo, en el cáncer de pulmón de un estadio 1 a de un estadio 1 a un estadio 4 y te cambiaría el manejo. Entonces, en términos generales, biopsia de las glándulas suprarrenales no hacemos, excepto si hay un primario asociado, es decir, un tumor en otro sitio. ¿Cuál es el tratamiento? Obviamente, si es maligno, si es funcional, seguramente el mejor tratamiento sea quirúrgico, cómo hacemos el seguimiento y cuáles son los estudios de extensión en este paciente. Entonces, lo primero que tenemos que hablar es que es una enfermedad que es rara, por ende la evidencia es poca. Es un tumor que en términos generales es agresivo y este tumor puede producir síntomas o puede ser diagnosticado incidentalmente. Y los síntomas pueden ser por el exceso de secreción hormonal o por la masa que está produciendo síntomas locales como dolor abdominal. Y los podemos dividir en productores o no productores y típicamente van a producir Cushing o virilización. Entonces, todo paciente con síndrome de Cushing ACTH dependiente puede mirar y que no vaya a ser un carcinoma adrenocortical. Es un tumor raro. La zona donde más carcinoma adrenocortical hay es en Brasil. Si usted quiere hacer un clinical trial, debería irse a Brasil porque allá tienen un foco, posiblemente un efecto fundador de mutaciones en TP53 y típicamente el carcinoma adrenocortical en jóvenes tiene una distribución donde es antes de los 4 años o en la adolescencia y posiblemente antes de los 4 años es un tumor diferente porque va a ser una enfermedad más asociada a TP53, donde el 50 al 80% de los niños van a tener mutaciones en este tumor, en cambio en adultos la mutación en TP53 no va a ser tan frecuente. Y el carcinoma adenocortical puede estar asociado a síndromes genéticos como el Li-Fraumeni por mutaciones en TP53, el Vedwitt-Wiedemann por mutaciones como las vemos acá, la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, que es la enfermedad de las 3P, paratiroides, pituitaria y páncreas, pero que también se puede asociar a enfermedad renal, la polipomatosis adenomatosa familiar y el síndrome de Lynch por mutaciones en los genes que están escritos. El linfraumeni se asocia a otras neoplasias como en mama, cerebro, sarcoma. El tumor de Bedwitt-Wiedemann puede estar, o el síndrome de Bedwitt-Wiedemann va a estar asociado a tumor de Wills, a neuroblastoma o a petoblastoma. Menuno ya se los describí. La poliposis adenomatosa familiar, básicamente en tumores de colon, estómago, duodeno. Y el síndrome de Lynch a carcinoma colorectal, endometrial, ovario, estómago, hepatobiliar, tumores en estos sitios. De siempre tener abierta la posibilidad de que nuestro paciente con cáncer adrenocortical pueda tener un síndrome genético de base. En niños es un tumor muy raro, solo 0.2 a 0.3 casos por millón por año. Y como les mencioné, la enfermedad es distinta si antes de los 4 años, donde tiene mejor pronóstico, o más de 4 años o adolescentes, y típicamente se va a presentar con virilización, pubertad precoz o un síndrome de Cushing. Recordemos que acá con pubertad precoz con un incremento acelerado en la velocidad de crecimiento o con un olor apocrino. Y este es una de las fotos que pone un artículo de la Mayo Clinic. En la Mayo Clinic, acá está incluida la doctora
Irina Bancos en este trabajo de pediatría, y miren este niño a los 3 años de edad con un carcinoma adrenocortical y se presentó con vello púbico, con un olor apocrino, con una ganancia de peso, y 2 años después de la adrenolectomía, el paciente pues que no ha presentado una recaída. Entonces miren la diferencia en este tumor. En este estudio de la Mayo Clinic en niños está la supervivencia del tumor con 41 pacientes, la mediana supervivencia es alrededor de unos 4 a 6 años y miren que la posibilidad de supervivencia es mucho mayor si el niño es menor de 4 años comparado al de mayor de 4 años entre 12 años y el mayor de 12 años. Entonces, lo que les mencionaba ahora son enfermedades distintas, menos de 4 años, entre 4 adolescentes o más de adolescentes. Obviamente la enfermedad metastásica es un marcador ominoso del pronóstico, lo mismo que el estadiaje 3 y 4 de estos pacientes tienen un peor pronóstico. En nosotros, como les mencioné, se puede presentar como una masa o como un tumor funcional entre el 60 al 80%, donde la mayoría van a ser síndrome de Cushing. 10% puede tener virilización, otros pueden tener un Cushing con virilización, 5% feminización y 5% hiperaldosteronismo. Entonces es raro un hiperaldosteronismo en el contexto de un carcinoma adrenocortical. Y en la mayoría de los escenarios hoy en día como incidentaloma, como donde ven esta lesión acá, una lesión grande, con cambios necróticos, con compromiso de otras estructuras, que posiblemente sea un carcinoma adrenocortical. Las vías típicamente mutadas son en P53, en la vía del WNT, la beta-catenina, en IGF-2, y estas vías o estos tumores o estas terapias dirigidas, perdón, a IGF-2 no han dado resultados. Alteraciones en CKN2A, en retinoblastoma, en TER y en la menina también han sido descritos. Y en la evaluación del genoma del cáncer del Atlas es muy interesante porque en la evaluación del genoma incluyeron feocromocitoma, cáncer adrenocortical y cáncer de tiroides para evaluar cómo se comporta este tumor. Entonces, acá en este estudio, básicamente evaluaron 91 carcinomas adrenocorticales, se hace una evaluación clínica, se evalúan mutaciones y fusiones, alteraciones en el número de copias, estudios de metilación de DNA, secuenciación de microRNA, secuenciación de RNA mensajero y expresión de proteína o proteómica, y básicamente encuentran que un marcador interesante de alteraciones es la duplicación del genoma, que establecen 3 subtipos moleculares, el 1, el 2 y el 3, y el grupo 3 tiene una peor supervivencia, establecen un puntaje de diferenciación adrenal y hace una señalización o mutacional de pan-cáncer. Entonces, en la página web del TCGA lo que se encuentra más frecuente mutado son TP53 en más del 15% de los pacientes, seguidos de este gen MUC16, CTNN beta 1, TTN, y ya una distribución de distintos genes que pueden estar mutados en estos pacientes, incluyendo acá neurofibromatosis tipo 1, por ejemplo. Acá tenemos algunas de las mutaciones que encontraron. Entonces, acá lo que vemos son distintos genes, CTNN beta 1, TP53, MEN1, PRKAR1 alfa, RPL22, y el tipo de mutación que se presentan en estos pacientes dependiendo del color. Por ejemplo, en neoplasia endocrina múltiple tipo 1, pues las mutaciones van a ser distintas o el tipo de mutaciones van a ser distintas que en TP53. Miren, dependiendo del color va a ser la mutación diferente que tenga el paciente, y acá tenemos pues los distintos cromosomas y la localización de los genes. Y lo otro que encuentran interesante es estas señales o esta ploidía en estos pacientes, y establecen un score de duplicación del genoma en estos pacientes con el número de copias. Entonces veremos acá que asignan un puntaje de 0 o de 1 con la duplicación completa del genoma en estos pacientes, y esto se correlaciona con el pronóstico. Miremos acá, por ejemplo, estos que es duplicación del genoma 0, los de duplicación del genoma en 1, acá lo tenemos en rojo la supervivencia, como vemos acá. En cambio, este que es cromosómico, un puntaje de duplicación del genoma, la supervivencia es mucho mejor. Lo mismo de acuerdo al patrón de probabilidad que le apliquen en estos pacientes, que es interesante tener esto. Y lo otro es la expresión de TER en estos pacientes, que los que tienen duplicación del genoma tienen una mayor expresión de TER, que es un marcador de mal pronóstico que ya lo conocemos en carcinoma adrenocortical. Y miren acá cuando tienen el puntaje de 0 en duplicación del genoma o en 1 en duplicación del genoma, miren acá la longitud del telómero en estos es más cortica, en cambio acá la duplicación del telómero es mucho más interesante en estos casos. Y lo otro que desde el punto de vista molecular establecen 3 grupos, y mira que esta
supervivencia es distinta entre estos tres grupos. Y estos tres grupos pues van a tener cosas distintas desde el punto de vista molecular. Entonces acá ponen un clúster 1, un clúster 2 y el clúster 3. Y miren que los colores más oscuros son estadios 3 y 4 que van a presentar típicamente en estos clúster 2 y 3. Los pacientes que fallecen o que tienen progresión van a estar en negro y se da muy frecuente en los grupos 2 y 3, lo mismo que las mutaciones en CTNNB1. Y miren que el fenotipo va a ser distinto de expresión en estos pacientes. Por ejemplo, el fenotipo de expresión baja de esteroides va a estar en el grupo 1 y va a ser mucho mejor. En cambio, el grupo fenotipo de esteroides alto va a estar más en el grupo 2 y 3 y va a tener un peor pronóstico. Típicamente los pacientes con Cushing, con mayor producción de esteroides, tienen un peor pronóstico en estos casos. Y otra mutación muy interesante es esta que vemos acá, ZNRF3 en el 19.3%, y básicamente hace una inhibición de WNT, y acá vemos pues otra vía de la señalización de P53 y que incluye el gen de retinoblastoma. Entonces tenemos por acá una vía comprometida, que es la vía que les mencioné, el WNT-catenina, y otra vía alterada que es P53 y la señalización de retinoblastoma. Es un artículo que estamos escribiendo con el grupo del Valdebrón. Acá tenemos una de las mutaciones o de las proteínas que les mencioné, ZNRF3, y acá tenemos la vía del catenina. Tenemos el receptor similar al receptor de LDL, un receptor transmembrana que es frisol, y básicamente cuando yo tengo WNT voy a activar todas estas vías y va a ser una expresión de beta-catenina. Entonces yo puedo hacer una inhibición de esta vía por ZNRF3, pero si esto está mutado o inhibido, esta vía se va a mantener más activa y va a generar una señalización importante de supervivencia celular. Desde el punto de vista de secreción hormonal, miren acá que el 30 al 40% van a producir más cortisol y el 40% van a ser no funcionales. Aldosterona, miren acá, es 2 al 5%, andrógenos 20 a 30%, estrógenos es al 6 al 10%, entonces realmente la mitad, 60-80% pueden ser funcionales, los no funcionales es el 40%. Esta es la última serie del MD Anderson en el año 2022, publicada ahora en el Journal of Clinical Endocrinology, y estas son las características clínicas de estos pacientes. Son más mujeres que hombres, la mitad son funcionales, la mitad son no funcionales, no hay diferencias en la lateralidad. Los pacientes no tenían historia de cáncer previo en el 85%, había otros que sí tenían tumores en el 15%, y la categoría de NSAT la mayoría eran estadios 2, 3 y 4, y desde el punto de vista de síndrome genéticos había Li-Fraumeni en el 1.9% y Lynch en el 1.2%, realmente un 2 o 3% de síndrome genéticos asociados a carcinoma adrenocortical en adultos. ¿Qué laboratorios deberíamos solicitar nosotros cuando nos enfrentemos a un paciente con una masa o una sospecha de carcinoma adrenocortical? Pues obviamente debemos medir el metabolismo de la glucosa, iones, en particular potasio, hacer una cortisoluria por lo menos 2 veces con creatinuria, evaluar un cortisol postdexametasona, una CTH, mirar la de asulfato, la testosterona, androstenediona y la 17-hidroxiprogesterona, evaluar las metanefrinas en plasma o en orina de 24 horas que sean fraccionadas o libres, y evaluar la aldosterona en orina desde el punto de vista laboratorio, lo que nosotros hacemos. Y en mujeres posmenopáusicas y en hombres, considerar siempre la medición de estradiol. Cuando yo sospecho que una masa es un carcinoma adrenocortical, dependiendo pues de las imágenes, me van a dar algunas pautas para sospechar. En el TAC, básicamente si la masa es de más de 4 centímetros, si tiene unas unidades Hounsfield usualmente más de 30, si el lavado absoluto es menos del 40% o del 60%. Entonces miremos acá esta masa que es heterogénea, es muy grande, más de 4 centímetros, casi siempre tenemos que sospechar un carcinoma adrenocortical. Y en esta serie de incidentaloma renal en Italia, un tamaño más de 4 centímetros tiene una sensibilidad del 93% para que fuera un carcinoma adrenocortical. Entonces, casi siempre esas masas más grandes, considerar que no sea un carcinoma adrenocortical. Y miren en esta serie del grupo europeo, acá tienen 489 pacientes con carcinoma adrenocortical, y miren que la mayoría, pues la mayoría son tumores grandes. Menos de 5 centímetros eran 20 pacientes aproximadamente, entonces la mayoría van a tener tumores muy grandes. Y este es otro estudio donde evalúan la utilidad clínica de la tomografía simple, evalúan las unidades Hounsfield, y acá vemos, por ejemplo, como los pacientes con, con tumores diferentes a carcinoma adrenocortical típicamente tienen unidades Hounsfield
menores de 10. Cuando yo tengo menos de 10 unidades Hounsfield, casi siempre es un adenoma. Esto tiene una sensibilidad del 40, pero la especificidad es del 100% en estos casos. Y si el tumor tiene menos de 20 unidades Hounsfield, un tamaño tumoral menos de 42 centímetros, la especificidad para que sea adenoma también es importante. Sin embargo, debemos recordar que 30% de los adenomas tienen pobre contenido lipídico y tienen más de 10 unidades Hounsfield. Y recordar que en el TAC de abdomen siempre nos deben reportar la fase simple y si es contrastada, mirar el lado absoluto y el lado relativo, que nos aporta datos para saber si el paciente tiene un carcinoma adrenocortical o no. Y ese artículo muy reciente, este es muy bonito, se lo recomiendo, es del Journal de Endocrinología Clínica y Metabolismo de la doctora Arina Bancos, y es la aproximación a un paciente con incidentaloma adrenal. Y tenemos estudios muy interesantes ahora que, por ejemplo, menos de 10 unidades Hounsfield, el riesgo de malignidad o feocromocitoma es virtual 0%. Entonces, la recomendación que teníamos antes de que todo incidentaloma adrenal estudiar para feocromocitoma posiblemente ya no aplica solo si tenga más de 10 unidades Hounsfield. Entonces, acá en estos pacientes que tienen menos de 10 unidades Hounsfield, un riesgo de malignidad del 0%, y típicamente son masas adrenales, la mayoría van a ser adenomas, en algunos casos puede ser una hiperplasia adrenal que puede tener tumores de más de 4 centímetros y un mielolipoma. El mielolipoma es una lesión benigna, típicamente es una lesión que tiene alto contenido lipídico y por ende las unidades Hounsfield usualmente son negativas, menos de 10. Estos pacientes solo superan en caso de ser funcionales, que es muy raro, o en caso de tener síntomas compresivos, pero es una lesión típicamente diagnosticada por tomografía. Si la lesión ya es bilateral, considerar la hiperplasia renal congénita si es unilateral adenoma o mielolipoma. Es decir, menos de 10 unidades Hounsfield, mire que las lesiones son básicamente benignas. Si las unidades son entre 10 a 20, la posibilidad de feocromocitoma malignidad es del 2%. Si es más del 20, ya la posibilidad se nos sube al 10%. Miren acá, si la masa es más de 4 centímetros, nuevamente puede ser hiperplasia renal, feocromocitoma, carcinoma adrenocortical, metástasis, un adenoma. Si es menos de 4 centímetros, nuevamente pueden ser los mismos tumores, pero típicamente es un adenoma. Y si es enfermedad bilateral, podemos tener algunos casos adenoma, la mayoría van a ser hiperplasia si es bilateral, pero cromocitomas los podemos tener bilaterales en el contexto de un Hippel-Lindau o de neoplasia endocrina múltiple tipo 2, carcinoma adrenocortical no, o las metástasis sí pueden ser bilaterales. Entonces esta gráfica es muy, muy, muy interesante porque nos resume básicamente el enfoque en incidentaloma adrenal. En la resonancia es un estudio que es complementario porque nos ayuda a ver la invasión de la vena cava, nos ayuda a evaluar la invasión local, es útil si en la tomografía no nos permite hacer diferencias y vemos acá, por ejemplo, una lesión adrenal con 20 unidades Hounsfield que es atípica, pero que la resonancia en fase es isointensa y por fuera de fase sigue siendo isointensa, entonces es compatible con un adenoma. Y la ventaja es que la mayoría de radiólogos de imagen corporal mira muy bien la indicación de por qué estamos pidiendo una resonancia y no hacen un estudio muy bien localizado a caracterizar la lesión adrenal. En cambio, en este otro paciente que tenemos acá, de algunos de los casos de carcinoma adrenocortical de acá del hospital, miren esta masa, pues es una masa con un comportamiento típicamente maligno, o esta otra masa adrenal de 10 centímetros con bordes infiltrativos que desplaza la vena cava inferior y los vasos renales derecho y que adicionalmente tiene nódulos en hígado y pulmón, que es básicamente un carcinoma adrenocortical, como lo vemos acá en esta imagen fuera de fase o en estas imágenes tardíos, esta masa pues gigante que tenemos en este paciente con cáncer adrenocortical. El PET-CT-FDG, pues la idea es que nos permite diferenciar una lesión adenoma de una lesión no adenomatosa. Hoy sale un artículo del doctor Anand Vaya hablando del que el SV alto nos habla de pronóstico en el PET-CT. Y acá tenemos distintas imágenes de PET-CT en pacientes con carcinoma adrenocortical. ¿Listo? No. Miren estos pacientes, este tenía una hiperplasia renal por Cushing, este paciente tenía una tuberculosis, este paciente tenía un feocromocitoma y este tenía un carcinoma adrenocortical. Entonces, el PET no nos va a dar el diagnóstico de qué enfermedad tiene el paciente, no nos va a decir si esa masa adrenal es una tuberculosis o es un carcinoma adrenocortical, nos sirve si lo tengo, si yo ya tengo diagnosticado al paciente para estadiaje o seguimiento, como vamos a ver más adelante, pero no es una condición sine qua non y no te permite diferenciar a vos de un adenoma de otra masa. Hay que tenerlo, sobre todo en nuestro medio en América Latina, donde tenemos todavía tanta enfermedad infecciosa que puede captar como una tuberculosis. Entonces nos sirve en estadiaje si lo tenemos disponible
y en el seguimiento. Lo otro interesante en masas es este artículo del doctor Mohamed Jabra, y ellos evalúan el grupo de pacientes con carcinoma adrenocortical y les piden que les reporten si tenían tomografías previas para mirar si tenían masas. Ellos encontraron 25 pacientes, unos no tenían masas, pero 20 pacientes sí ya tenían algunas lesiones que reportaban masas. En otra charla que les voy a poner el link del doctor Leonardo Rojas sobre carcinoma adrenocortical, él cuenta la historia de un paciente con una lesión adenomatosa benigna durante muchos años. El paciente se perdió, a los 8 años aparece con un carcinoma adrenocortical. Entonces, si bien las guías nos dicen no haga seguimiento en imágenes, personalmente la conducta clínica mía es que yo en adenoma, si hago alguna imagen en el seguimiento, que puede ser tranquilamente un TAC simple. Entonces, miren, acá tenemos estos en verde, eran pacientes que no tenían masas, ya les habían hecho varias tomografías, y algunos pacientes con el carcinoma adrenocortical ya tenían algunas masas inclusive de 2, de 4, de 6 centímetros, de 8 centímetros, y cuando lo remiten ya tiene unas masas inclusive de 18 centímetros, y este paciente que tenía una lesión de 4 centímetros y al diagnóstico inicial a los 90 meses la masa ya era de 12 centímetros y era un carcinoma adrenocortical. Es decir, no se confíen en que un adenoma no hay que hacerle seguimiento. Entonces el doctor Mohamed Jabra menciona un patrón A, que es un patrón de novo, 5 pacientes que no tenían masa, acabemos 5 meses antes, 2 meses antes, al mes y luego al diagnóstico esta masa, pues que es muy heterogénea en este paciente con un KI67 muy elevado. O un patrón B, que es pacientes con masa preexistente. Miren este, 72 meses, 48 meses antes del diagnóstico, 24 meses, y en 2 años esta masa se crece y todos le hubiéramos hecho seguimiento, inclusive hubiéramos parado el seguimiento, pero miren, esta paciente y se diagnostica con enfermedad metastásica. ¿Cómo se hace la evaluación diagnóstica en pacientes con carcinoma adrenocortical? Este artículo también es muy bueno y inicialmente se va a hacer una evaluación del exceso hormonal cortical, excluir feocromocitoma, hacer un diagnóstico imaginológico y establecer el estadiaje. Entonces, ¿qué es mínimo esencial para la clínica? Como todo en medicina, historia clínica, examen físico, medir la presión arterial, medir el potasio, si hay un cortisol post-dexa, CTH, aldosterona, renina, testosterona total. Ideas, yo siempre pido cortisoluria en orina 24 horas. Acá ayuda la glucosa, la hemoglobina glicada, esteroides en orina, androstenediona, 11-oxicortisol, estradiol, 17-hidroxiprogesterona. Yo pido todo esto junto con cortisoluria. Pedir las metanefrinas, hacer un TAC abdominal o resonancia. Muchos de nuestros pacientes tienen TAC, pero si hay dudas en la extensión de la enfermedad podemos pedir resonancia. Y pide un TAC de tórax con el estadiaje. En los sitios donde tengan disponibilidad de PET, el PET-FDG es muy buena opción para estadificar cuando ya tengamos el paciente diagnosticado. Miren que la mayoría de metástasis son en pulmón y en hígado, entonces con tórax, con TAC de tórax y con una resonancia de abdomen vamos a tener a la mayoría de los pacientes, y acá en esqueleto pues va a ser un poquito menos de los pacientes. Y la mitad de los pacientes que tienen metástasis lo hicieron al momento del diagnóstico, es decir, la mayoría son sincrónicos. La biopsia, como les mencioné, no diferencia entre adenoma y carcinoma adrenocortical, puede diferenciar entre carcinoma adrenocortical y otro primario, pero siempre hay que descartar feocromocitoma. Muchas veces nos llegan los pacientes con una biopsia adrenal. Un paciente con feocromocitoma desencadena crisis e inclusive puede desencadenar paros cardíacos en nuestros pacientes. Se debe hacer una confirmación histológica y básicamente, pues cuando se invade estructuras vecinas y hace metástasis a distancia, yo ya sé que ese paciente tiene un carcinoma adrenocortical. En ese momento es fácil, pero en otros escenarios debemos mirar el Waze y siempre evaluar el KI67 en estos pacientes. Este es el puntaje de Waze para separar un tumor benigno de un maligno. Entonces, un alto grado nuclear, tasas mitóxicas más de 5 por 5 campos de alto poder, mitosis atípicas, células claras menor del 25%, una arquitectura difusa. La necrosis es muy importante, la invasión de estructuras venosas, sinusoidales o invasión en la cápsula del tumor. Y este es el Waze modificado, que es la tasa mitótica, las células claras, las mitosis anormales, la necrosis y la invasión capsular. Entonces acá vemos, por ejemplo, mitosis atípica, seguido por infiltración en la grasa, la presencia de necrosis, un pleomorfismo nuclear, y este paciente con un KI67 que es muy alto, alrededor del 30%, nos lo reportaron en la patología. También nos puede apoyar para saber si es una lesión adrenal el SF1 y el MELAN, y típicamente estos tumores tienen cromogranina y citoqueratinas negativas. En pediatría se utiliza este puntaje, que es el score de Winicky, que es un tumor mayor de 400, un tamaño tumoral muy grande, la extensión a tejidos adrenales, la invasión a vena cava, venosa, invasión a la cápsula,
necrosis, mitosis más de 15 por 20 campos de alto poder, la mitosis atípica, y si tiene 4 o más, pues se diagnostica el carcinoma adrenocortical. Como les mencioné ahora, estudios de extensión, si tienen un PET-FDG muy bueno, sin un TAC de tórax y una gamografía ósea. Y con respecto a la estadificación, en adultos la hacemos con el AJCC y el ENSAT. Acá tenemos tomado el UpToDate, la clasificación de la AJCC y la clasificación de ENSAT. Un ENSAT es un tumor que es de un estadio 1, que es un tumor de menos de 5 centímetros. El estadio 2 es un tumor de 5 centímetros sin compromiso linfático. El estadio 3 es un tumor T3, T4 o un T1, T4 con un compromiso linfático. Y el estadio 4, pues cualquier paciente que presente metástasis. Miren que muchos de nuestros pacientes tienen un estadio 4 al diagnóstico, otros estadio 2, 3 y 1, pero muchos van a tener enfermedad metastásica. Y la supervivencia, en este último artículo de este año del GCEM, miren que la supervivencia de un estadio 1 a 5 años es del 80%, en cambio el estadio 4, la supervivencia a 5 años es del 10%. Entonces acá tenemos el estadio AJCC en SAT, miren que el estadio 4 con enfermedad metastásica, la supervivencia a 5 años es del 13%, es decir, una separación muy bonita de la curva. Cuando tengo un ENSAT 3, donde se va a presentar más el compromiso en tejido adiposo, en órganos adyacentes, vena cava y ganglios linfáticos. Entonces, estos pacientes requieren una cirugía pues, importante. Estos son los últimos datos que se presentaron este año, el año pasado. Miren, en estadio 1, la supervivencia a largo plazo es muy buena, 20, 25 años, pero el estadio 4, la supervivencia, la mediana supervivencia, puede ser tranquilamente 1 a 2 años en estos pacientes. Este grupo acá 2 y 3 se separa un poquito menos, pero esto requiere pues algunas precisiones adicionales. En niños, este es el estadiaje que se utiliza, es el score de Sandrini, y se utiliza en estadio 1 los tumores completamente resecados que sean pequeños, menos de 100 gramos y menos de 200 centímetros cúbicos, y que su parte hormonal sea normal. En estadio 2 son los tumores más grandes, con niveles normales operativos, el 4 que tenga metástasis a distancia y el 3 que tenga alguna de estas características, inclusive el derrame del tumor en la cavidad abdominal. Y miren acá cómo se correlaciona esto con el pronóstico. Estadio 1, súper bien, estos pacientes resecados les va muy bien, pero en estadio 4 esta enfermedad es ominosa. Y este es el estudio de los brasileros, y tienen 30% de recurrencias, y los peores pronósticos eran si los tumores eran grandes, los pacientes eran de mayor edad, si tenían metástasis, si eran R1, R2, con un Weiss elevado, con necrosis o con invasión en la cápsula. Entonces, en estadios 1 y 3, básicamente lo que hacemos es cirugía. Listo, el paciente, el tumor se debe resecar, un buen vaciamiento linfático. En algunos casos, considerar mitotania ayudante, que ya lo vamos a ver más adelante, y lo mismo que radioterapia ayudante en algunos casos. En enfermedad 4 o en enfermedad recurrente o en enfermedad oligometastásica, el manejo quirúrgico tiene un papel importante, seguido por cirugía, por quimioterapia en estos pacientes. Entonces, en estadio 1 y 3, el tratamiento es quirúrgico, el tumor se debe hacer lo posible para resecarlo. Miren que la supervivencia de un R0 es del 46%, en cambio con un R2 es del 10%. Entonces, siempre debemos hacer lo posible por operar estos pacientes. Y cuando no lo reporten, siempre pedir el KI67. Esta es una patología. Miren estas distintas cortes de validación, y siempre el KI67, que está en verde, de una supervivencia mucho menor si es menos del 10%. Si el KI es del más del 20%, que son los pacientes de muy alto riesgo, tienen peor supervivencia. En niños, en este metaanálisis establecen que con buen pronóstico son aquellos niños que tengan menos de 4 años, que sean no funcionales, R0, que los tumores sean pequeños como los mencionamos acá, y lo contrario en este otro estudio son los factores de pobre supervivencia, que es lo mismo: metástasis linfáticas, un Weiss mayor de 3, un Winick mayor de 3, un ENSAT 3 o 4, un estadio avanzado, nos van a hablar de peor pronóstico en estos pacientes. Algunas revisiones ya con respecto a las consideraciones del manejo quirúrgico en nuestros pacientes con carcinoma adrenocortical: siempre hacer una buena evaluación imaginológica y una evaluación hormonal. Y si hay una masa adrenal sospechosa, considerar cirugía. Recuerden que estos pacientes no hacen biopsia, el diagnóstico es luego de la cirugía, y se mira el estadiaje. Si es un estadio 1, pues es una cirugía mínimamente invasiva, se puede hacer por una laparoscopia. En estadios 2, si el tamaño es de menos de 6 a 8 centímetros,
puede considerarse una adrenalectomía por laparoscopia o mínimamente invasiva o una adrenalectomía abierta, pero si ya el tumor es más grandecito, considerar siempre una adrenalectomía abierta. Acá ya nos consideran la adrenalectomía laparoscópica, una abordaje retroperitoneal. En estadios 3, que hay compromiso en los tejidos y en los órganos adyacentes, siempre buscar lograr un R0 en estos pacientes, una cirugía abierta con nuevas intervenciones, y en cirugía 4 o en estadios 4 se puede utilizar la cirugía de manera paliativa. Este es un estudio muy bonito de hace varios años, es la resección quirúrgica de carcinoma adrenal metastásico sincrónico. Entonces, cogen pacientes en el MD Anderson y la Mayo Clinic y establecen cómo le va a estos pacientes si se les hace metastasectomías. Se hicieron metastasectomías en pulmón, en hígado, en cerebro, en varios sitios. El total de metastasectomías fue de 15 y la mayoría fueron resecciones hepáticas y resecciones de pulmón. Y miren acá que si se logra un R0, la supervivencia es mucho mejor que un R2, y estos pacientes que se les da quimio neoayudante versus quimio no ayudante también les va mucho mejor. Y estos son los datos actualizados al año 2021 con 239 pacientes. Los pacientes que se hace citorreducción versus los que no se hace citorreducción, hay una diferencia importante en la mediana de supervivencia de casi 12 meses a casi 36 meses o 30 meses en estos pacientes. Entonces, es importante hacer este tratamiento. Y este es otro artículo del grupo francés del doctor Eric Baudin, donde los pacientes que se les hace tratamiento en enfermedad oligometastásica tienen mejor supervivencia que los pacientes que no se les hace ningún tratamiento. Esta es la historia del cáncer adrenocortical, de lo que hemos venido haciendo. Acá tenemos el estudio FIRO-ACT, que estableció EDP más mitotane como la primera línea de quimioterapia para carcinoma adrenocortical. Estamos hablando del año 2012. Se subtificaron estudios moleculares en esta época. En el 2007 se demostró que el mitotane ayudante mejora la PFS después de una resección R0 en un número importante de pacientes. Se propone el ENSAT. Acá se hace una caracterización multiómica, bien sea por el grupo de ENSAT que no mostró este estudio y el grupo del TCGA del Instituto Nacional de Salud, el Instituto de Cáncer, y se van estableciendo otros tipos. Por ejemplo, siempre me preguntan por inmunoterapia. Realmente la eficacia de inmunoterapia en carcinoma adrenocortical avanzada es relativamente pobre. Este estudio acá con radioterapia se demuestra que se mejora la supervivencia libre de progresión y la supervivencia en carcinoma adrenocortical localizado. Y ya por acá les voy a mostrar el estudio Adiuvio. Entonces, miren, en este estudio la resección mejora la supervivencia en estos pacientes, cambio la edad de estadio 3 y 4 y ser funcionalmente hormonales. Este es de la referencia del MD Anderson. Estos pacientes les va mucho peor. Y el mitotane, que es una de las terapias que utilizamos, es básicamente un derivado del DDT, inhibe la expresión génica de las enzimas de la esteroidogénesis y es un adrenalítico. Es decir, la idea con estos pacientes es destruir la suprarrenal y muchos van a terminar con hidrocortisona o con prednisolona. Miren acá entonces, cuando yo tengo un carcinoma adrenocortical, se opera el paciente, bien sea por adrenalectomía abierta o laparoscópica en tumores pequeños. Si el estadio en SAT es 1 y 2 y el paciente se reserva y tiene un KI menos del 10%, observamos el paciente. Tenemos varios pacientes así, les va súper bien sin mitotane. Si es más del 10%, damos mitotane y CSR1-RX, mitotane con idealmente radioterapia. En niños la radioterapia tiene muy poca evidencia, puede servir en alto riesgo si son márgenes positivos, enfermedades de alto grado, tumores más de 6 centímetros, pero en este metaanálisis realmente encuentran una evidencia muy pobre de radioterapia o muy pocos datos realmente para poder hacer una recomendación buena. Y el estudio ADIUVO, que para la fecha en que grabo este video todavía no está publicado completamente, este es un reporte del año pasado, son 91 pacientes de bajo riesgo, se hace mitotane versus observación, y miren acá que la supervivencia es del 95 versus el 86 y la supervivencia libre de recurrencia a 48 meses es del 79 versus el 75, con HR 0,74. Es un estudio que ha sido muy lento de reclutar, pero que nos demuestra que en aquellos pacientes con KI 67 menos del 10%, el mitotane realmente no nos aporta un poquito más a los pacientes. En cambio, el mitotane ayudante para carcinoma adrenocortical que les mencioné ahora en el 2007, un estudio retrospectivo, centros de Italia y Alemania, son 177 pacientes con carcinoma adrenocortical R0, les dan mitotane a unos y a otros no les dan mitotane. Estas son las características basales del paciente, el grupo de mitotane, el grupo control 1, el grupo control 2.
y vemos que los pacientes que les damos mitotane, la supervivencia o la recurrencia libre de enfermedad es mucho mejor que el grupo control 1 y el grupo 2. Miren, la mediana acá fue de mitotane 42 meses, los italianos sin mitotane 10 meses y los alemanes sin mitotane 25 meses. Y en niños hay algo similar, el tratamiento con mitotane más de 6 meses es mucho mejor que el tratamiento con mitotane menos de 6 meses y les va mucho mejor a estos pacientes, pues en términos generales. Si el paciente no tiene eventos metastásicos, tiene una supervivencia mucho mejor. Si tiene enfermedades metastásicas solo o si tiene recurrencia o tiene tumores inoperables, el paciente tiene una peor supervivencia. Y lo otro importante, esto es de pediatría, pero nosotros lo sabemos, si yo logro niveles de mitotane mayor de 14, de 14 a 20, le va mucho mejor al paciente que no logra los niveles de mitotane. Entonces, cuando se pide mitotane, también hay que hacer niveles de mitotatenemia para tenerlo establecido. Entonces, el manejo sugerido en este artículo del MD Anderson es adrenalectomía abierta. Si el paciente es R0, es un estadio 1-3 con un KI67 menos del 10%, observación. Si es más del 10%, mitotane. Si es R1 o RX y es menos del 10%, mitotane y considerar radioterapia. Si es más del 10%, mitotane y considerar quimio-radio. Si es R2, la idea sería volver a referir el paciente para hacer en lo posible una nueva cirugía. Pero miren acá que los que son R1, RX es donde se considera radioterapia en estos pacientes o con KIs elevados. Los que tienen alto riesgo de recurrencia son los pacientes con KI 67 más del 10%, R1, R2, que haya ruptura del tumor durante la cirugía o un tumor grande con invasión capsular o vascular. Y los de muy alto riesgo son los de KI 67 más del 20% y que tengan extensión vascular o trombo en la vena cava. ¿Cómo se utiliza el mitotane? El mitotane son tabletas de 500 miligramos. El protocolo mío, yo sigo el protocolo del MD Anderson, es 500 miligramos cada 8 horas con las comidas. Las comidas deben ser ricas en grasa, como por ejemplo malteadas, yogur, se puede licuar con la leche y le mejora la palatabilidad a este medicamento y la intolerancia gastrointestinal. Al cuarto día se aumenta 2 tabletas cada 8 horas y al séptimo día se aumenta 3 tabletas cada 8 horas. Se hacen valores séricos cada mes y cada mes se mide ACTH, ALT, hemograma, niveles de mitotane, entre otros de la seguridad de los medicamentos. Acá en esta época ya iniciamos hidrocortisona o prednisolona y hacemos una tomografía o una resonancia a los 3 meses de control. Los eventos adversos durante mitotane son muchos, listo. Entonces, los pacientes pueden tener náusea, vómito, diarrea. La toxicidad en sistema nervioso central es importante, entonces acá se suspende el medicamento y mirar los niveles que no estén elevados. Puede haber confusión, alteración en la memoria, la falla adrenal es muy común, puede haber hipogonadismo y ginecomastia en los hombres. Nosotros vemos también un incremento importante en la GGT en estos pacientes, eso es muy común, la falla hepática sí es muy rara, puede haber hipotiroidismo, puede haber dislipidemia en estos pacientes. Entonces, si los niveles de mitotane son menor de 14 y no hay efectos adversos, nosotros incrementamos la dosis 1 gramo. Si hay eventos adversos presentes que sean menores de grado 3, grado 4, disminuimos la dosis 1 gramo. Si hay efectos grado 3, grado 4, se suspende el mitotane. Entre 14 y 20 se mantiene la dosis. Si hay obviamente eventos adversos grados 3 o 4 se suspende. Y si hay efectos adversos se disminuye la dosis 3 tabletas al día. Si el nivel de mitotane es más de 20, se disminuye la dosis a la mitad que esté recibiendo el paciente y si hay eventos adversos, pues se suspende el mitotane. Básicamente pedimos hemograma, electrolitos, ACTH, renina, función hepática, función tiroidea, perfil lipídico, testosterona y niveles de mitotane cada mes. Cuando el paciente se presenta con enfermedad avanzada, es decir, con metástasis o con tumores como estos, con compromiso hepático y con metástasis pulmonares, o pacientes como estos que tienen metástasis luego o implantes peritoneales luego de la cirugía, pues el tratamiento ya es muy complicado. Ya hablamos de carcinoma adrenocortical, se debe intentar citorreducción en la mayoría de los casos o quimioterapia. Listo, si no hay disponibilidad de quimio, un estudio clínico que en nuestro medio es un poquito más limitado. Si hay progresión con quimioterapia, lo ideal sería un estudio clínico tratamiento paliativo. Y si hay respuestas parciales, hacer una cirugía si es posible, o tratamientos locorregionales y continuar la terapia. La evidencia es de un New England, como ya les mencioné ahora, es EDP mitotane versus streptozotocina mitotane. Y miren que la HR es de 0,55 en enfermedad metastásica, pero miren que la mediana de progresión de estos pacientes es a los 6 meses, la mayoría están progresando y algunos se mantienen un poquito más.
En carcinoma adrenocortical, este es el estudio típico de tratamiento, son 78 pacientes entre 2006 a 2013, un grupo de Estados Unidos y, como les mencioné, un grupo de Brasil. Y miren acá que los pacientes con estadio 1, que se tratan solo con cirugía, les va muy bien, y los pacientes con estadio 2 les va mejor, los de estadio 3 que les hacen tratamientos más agresivos les va mucho mejor. Entonces, este grupo de estadio 2, que típicamente es resección con linfadenectomía, seguramente requieren tratamiento con quimioterapia y mitotane. Estos de paciente estadio 3, el tratamiento con mitotane y cirugía les mejora los desenlaces más quimioterapia. En cambio, el estadio 4 definitivamente les va bien. De este estudio de niños se concluye que si es un estadio 1, se opera y le va muy bien. Es un estadio 4, muy pocas opciones, le va muy mal. Pero el que sea estadio 3, quimioterapia con mitotane, les mejora mucho los desenlaces en estos pacientes. Y el paciente con estadio 2, que seguramente tenga compromiso linfático, sean tumores grandes, seguramente va a necesitar una terapia adicional, que pensaría yo que puede ser mitotane. De estudios clínicos que tenemos, lincitinib contra placebo no sirvió para nada, contra el IGF-2, sixotumumab más mitotane no sirvió para nada, sorafenib, sunitinib, axitinib, dovitinib no sirvió para nada. Y los estudios con inmunoterapia, que son pembro o nivolumab, miren que la overall response rate es, en el mejor de los casos, 23%, pero la supervivencia libre de progresión es 2-3 meses, y la supervivencia de estos pacientes es de 21-24 meses. Es decir, se necesitan más terapias, y posiblemente algo en lo que estemos fallando como médicos y como científicos es diseño de terapias nuevas para pacientes con carcinoma adrenocortical avanzado. Entonces, mensajes finales: es un tumor raro, estos pacientes se deben operar, TOC, incientaloma arenal, hagan el seguimiento por lo menos una vez en la vida de imágenes, y considerar siempre mitotane selectivo en estos pacientes. Les agradezco mucho por su atención, espero que estén muy bien. Feliz día.